Guardamos mientras están ingresando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando enseguida. Ya mientras van ingresando, como ustedes saben, hoy empezamos un curso que tiene que ver con cuestiones patrimoniales de situaciones derivadas del matrimonio y de la convivencia o de uniones convivenciales, algunos aspectos en relación a estas cuestiones. Haremos referencia a algunas cuestiones que consideramos fundamentales o centrales en esta temática, ¿no? En 3 encuentros, en las cuales en este primero, del día de hoy, vamos a ver específicamente lo referido a la liquidación y partición del régimen patrimonial. Una cuestión que tiene que ver también con la metodología del desarrollo de la charla. Mantengan los micrófonos apagados para que se escuche bien y para que llegue bien el sonido. Cualquier cosa también, si no se escucha, me dicen o me indican. Y cualquier pregunta, aclaración o agregado, directamente se habilitan el micrófono para preguntar o intervenir, y eso en ese sentido no me molesta que interrumpan, y por lo tanto a veces, y sin perjuicio de preguntas que se puedan hacer después, en el momento a veces ciertas preguntas o ciertas cuestiones o ciertas aclaraciones es importante hacerlas en el momento para que no pase el tema. Así que en ese sentido se habilitan el micrófono e interviene. Yo no sé si los participantes en general, bueno, son seguramente del Poder Judicial, obviamente, y algunos de la profesión, ¿no? Y lo que vamos a abordar, o los aspectos, temas que vamos a abordar, tiene que ver con cuestiones que se pueden plantear desde el punto de vista, o que se plantean, mejor dicho, desde el punto de vista práctico en relación a lo patrimonial, como decía antes, vinculados ya sea con cuestiones referidas al matrimonio o a las uniones convivenciales. Y decimos el matrimonio y las uniones convivenciales para de alguna manera comparar respecto de estas cuestiones, siempre en el régimen actual, cuáles son esas consecuencias o efectos patrimoniales derivados de los dos modelos de familia en relación de pareja que existen hoy de conformidad con el nuevo Código Civil y Comercial. Marcando desde el inicio y fundamentalmente en el tema que vamos a ver la clase que viene, específicamente respecto a la liquidación de los bienes en relación a las uniones convivenciales, marcando una pauta o una aclaración previa que va a ser importante para ubicarse en la temática de que desde el punto de vista patrimonial, la diferencia existente con respecto al matrimonio y a las uniones convivenciales en el régimen actual es sustancialmente distinta. Es decir, aun cuando estemos en presencia de dos modelos familiares admitidos y reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin embargo, el legislador ha mantenido una diferencia de derechos, me refiero, sustanciales con respecto a los bienes.
En primer lugar, porque, como sabemos, en el matrimonio siempre existió un régimen patrimonial. E incluso en el nuevo código, ahora, los cónyuges o futuros cónyuges tienen la opción de elegir el régimen o de comunidad, o también llamado sociedad conyugal, que es el que había antes y sigue habiendo ahora. Antes era el único, y ahora también, que sería lo nuevo, se agregó la posibilidad de que los cónyuges puedan optar por el régimen de separación de bienes. Es decir, que si dos personas se casan en este caso y recurren a la institución matrimonial, podrían estar en el régimen actual regidos por el régimen de comunidad o de separación de bienes. En cambio, en la unión convivencial, como sabemos también, la unión convivencial en el régimen vigente puede ser de dos especies o dos clases, la llamada unión convivencial registrada y la unión convivencial no registrada. La unión convivencial registrada es aquella que, obviamente, todos los registros civiles han creado un registro de inscripción y por lo tanto las partes podrían, los miembros de la pareja en este caso, ir al registro civil y registrarse. En ese caso el registro va a ser el título o la prueba en su momento de lo que es la unión convivencial. Es decir, ahí estaríamos frente a una unión convivencial registrada. Pero también puede darse la unión convivencial no registrada, de hecho, que es lo que se da en la mayoría de los casos cuando las partes están bajo una unión convivencial. En ese caso van a tener que probar para estar encuadrado en una unión convivencial los requisitos de los artículos 509 y 510, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, digo, ya sea registrada o no registrada la unión convivencial, partimos de la base de que, y ahí está la diferencia sustancial, en que en lo patrimonial, esa unión convivencial, ya sea registrada o no registrada, respecto de los bienes que hubieran adquirido durante la normal convivencia de pareja, y por prolongada que hubiera sido la unión, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, etc., no produce efecto patrimonial alguno. Es decir, es como si ellos fueran, por decirlo de alguna manera, vecinos. Por lo tanto, los bienes se mantienen en el patrimonio de lo que adquirieron, de conformidad al 518 y 528 que vamos a ver la clase que viene. Digo, ahí está una diferencia, para empezar, sustancial respecto de estos dos modelos de familia en lo que hace al aspecto estrictamente patrimonial. Bueno, en el caso del matrimonio, entonces, si estamos en el régimen de comunidad o sociedad conyugal, que es lo que hasta acá, digamos, en todos los casos que se ha producido la liquidación y partición desde el punto de vista judicial, han sido matrimonios casados bajo el régimen de comunidad o sociedad conyugal. Todavía no hay casos o situaciones donde se ha dado esta judicialización respecto de cónyuges que estaban casados bajo el régimen de separación de bienes. Quizá por la vigencia también temporal, en realidad por dos razones. Una, porque todavía, aún a 7 años de vigencia del código, no están las costumbres del país que los cónyuges se casen bajo el régimen de separación de bienes. Es decir, hay un dato objetivo que podemos tomarlo acá en estos primeros 7 años, que todos los matrimonios que se han casado en estos 7 años, es decir, en vigencia del nuevo código, la gran mayoría más del 90, más cerca del 100 que del 90, se ha casado bajo el régimen de comunidad. Es decir, todavía no es una práctica desde el punto de vista social, eso tiene que ver con lo sociológico, no con lo jurídico,
Y en el sentido que las costumbres del país hacen que cuando dos personas se casan, asocien ese vínculo, digamos, con lo que es el régimen de comunidad. Y tampoco se ha producido algo que es posible, que es que todos aquellos que estaban casados con anterioridad al 2015, es decir, antes de la vigencia del nuevo código, como sabemos, en el régimen, en esta posibilidad de optar por el régimen, la ley permite que los cónyuges, aún casados, puedan pasar de régimen, es decir, cambiar de régimen, con la particularidad que requiere estar un año de antigüedad en ese régimen. Bueno, en ese sentido, tampoco ha habido un fenómeno sociológico de aquellas personas que estaban casadas con anterioridad al 2015 que hayan cambiado de régimen. Y entonces eso hace que hasta acá, digamos, la judicialización de todas las problemáticas que tienen que ver con lo patrimonial en razón del matrimonio estén vinculados con el régimen de comunidad o sociedad conyugal, como se llamaba en el viejo código. Y en ese contexto, entonces, cuando estamos en el régimen de comunidad o sociedad conyugal, no hay que confundir, que a veces se confunde, la extinción con la partición del régimen, ¿no? Porque, y esto siempre fue así, digo, tanto en el viejo código como en el nuevo código, una cosa es que el régimen patrimonial se extinga o se disuelva, como se llamaba antes, y otra cosa es que se haga la partición. Es decir, cuando normalmente un matrimonio se extingue en vida o por muerte, normalmente en vida por divorcio, habitualmente digo, o por muerte cuando uno fallece, obviamente se extingue el matrimonio de pleno derecho y a su vez de pleno derecho se extingue también el régimen patrimonial que es una consecuencia del matrimonio. Es decir que una sentencia de divorcio extingue el régimen patrimonial, aún incluso con efecto retroactivo al momento de la notificación de la demanda o presentación conjunta, o aún de la separación de hechos, etcétera, según los casos. Pero, digamos, está claro que la sentencia de divorcio extingue el régimen patrimonial de pleno derecho. Obviamente, la muerte también extingue de pleno derecho el régimen patrimonial y a su vez el matrimonio, ¿no? Pero la liquidación y partición, precisamente la partición, no necesariamente. Es decir, con la muerte, además, esa partición, si se extinguió el matrimonio y en consecuencia el régimen por muerte de uno de ellos, la partición se va a hacer en el sucesorio del causante. Y en el caso de que se haya extinguido en vida por divorcio, ahí pueden darse dos situaciones con respecto a la partición. Si los cónyuges, en ejercicio de esta facultad que ellos, en realidad, como todos sabemos, en el juicio de divorcio, los cónyuges tienen la obligación de presentar un convenio regulador. En ese contexto, entre los objetos posibles está obviamente la adjudicación y la división de los bienes, de los llamados bienes gananciales, es decir, lo que sería hacer una liquidación y partición, entre comillas, en el convenio regulador. En ese caso, si los cónyuges se ponen de acuerdo, porque no es obligación, y entonces se adjudican en el convenio regulador todo y cada uno de los bienes que integran la masa común a dividir, cuando el juez dicte el divorcio y en consecuencia homologa el convenio, ahí vamos a encontrar que la partición coincide con la extinción. Porque al homologar ya se hizo la partición, hecha en el convenio. Es decir que, para decirlo
en términos gráficos, que no lo llama así la ley, en este caso estaríamos frente a una partición anticipada. Anticipada porque en realidad los cónyuges en el juicio de divorcio proponen una división y que obviamente eso queda condicionado a la sentencia de divorcio, porque por eso es anticipada, porque en realidad todavía no está extinguido el régimen. Cuando se extingue con la sentencia, ahí automáticamente quedaría aprobada, desde el punto de vista práctico, la partición, y entonces eso que ellos propusieron o se adjudicaron sería una suerte de partición anticipada. Y entonces ahí se termina todo. Si en esos casos en que los cónyuges en el convenio regulador se hubieran adjudicado todos estos bienes que integran los llamados bienes gananciales, bueno, ahí la extinción y la partición coinciden y todo en el mismo acto queda finalizado. Pero si en la sentencia de divorcio, que como dijimos se extingue y está fuera de discusión, las partes no se ponen de acuerdo sobre la distribución de los bienes, que acaece en la mayoría de los casos, o en casos por lo menos importantes, el número digo, ahí entonces, con la sentencia de divorcio, que obviamente extingue el régimen patrimonial, a partir de la sentencia de divorcio, cuando quedó extinguido el régimen patrimonial, se forma lo que se llama el estado de indivisión postcomunitario o estado de indivisión postrégimen, que se va a prolongar precisamente hasta la partición. Es decir, que acá tenemos una etapa donde ya se divorciaron, se extinguió el régimen patrimonial, pero sin embargo queda pendiente, y esto es lo que tenemos que ver, la liquidación y partición. Y entonces eso se hará por vía posterior, por vía separada, en lo que se llama la liquidación y partición del régimen patrimonial. Eso en realidad no tiene por ley un plazo o un tiempo. Por lo tanto, ese estado de indivisión puede quedar en una situación, digamos, temporalmente, a veces importante, porque muchas veces los cónyuges no se ponen de acuerdo y tampoco tienen interés en hacer la partición, o muchas veces porque hay hijos menores que están en un bien de la comunidad y entonces postergan o prorrogan lo que es la partición propiamente dicho. Y por lo tanto, digo, eso depende de la casuística, el tiempo que va entre la sentencia de divorcio y la partición, dependerá de cada caso o de cada situación. Ahí lo que nos interesa destacar es que en el nuevo código ahora, que no había antes, hay una serie de normas que no tenía el código viejo respecto del estado de indivisión. Algunas normas que van a regir ese estado de indivisión, desde la extinción hasta la partición. De esas reglas nos interesa destacar dos o tres. Una de ellas tiene que ver con la administración, concretamente con el artículo 482. En ese caso, el artículo 482 dice: si durante la indivisión postcomunitaria, esta que estamos hablando, los excónyuges no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad en cuanto no sean modificados por esta sección. Acá hay algo muy importante, todavía no advertido desde la práctica, que no tenía el régimen anterior, es que, de conformidad a esto, al primer párrafo que leí del artículo 482, fíjense que la ley establece la posibilidad de que los cónyuges puedan
en ejercicio de la autonomía de la voluntad, porque ya se extinguió el régimen, acordar, durante el estado de indivisión, acordar el régimen de administración y disposición de los bienes gananciales. Es decir, no hay que confundir esto con la partición. Acá no estamos en la partición. Acá estamos durante el estado de indivisión. Entonces ellos podrían acordar quién va a administrar esos bienes de la masa común durante el estado de indivisión. Eso es muy importante porque hasta acá todavía no se registra esto en la práctica como posibilidad. No está en la práctica jurídica, digamos, donde un abogado o eventualmente un escribano, digamos, las partes asesoradas debidamente, digan, bueno, vamos a acordar nosotros quién va a administrar o disponer. ¿Por qué es importante esto? Porque si ellos acuerdan, rige el convenio. Y si ellos no acuerdan, que es lo que pasa hasta acá, entonces la administración va a ser una consecuencia de la titularidad de los bienes. Es decir, subsidiariamente a ver, para que se entienda de lo que estamos diciendo. Los bienes gananciales, como sabemos, en el régimen de comunidad existen bienes propios y bienes gananciales de cada uno de los cónyuges. Respecto a los bienes gananciales, que serían lo que en definitiva van a integrar la masa común a dividir al momento de la partición, pueden estar bajo un derecho real de dominio o bajo un derecho real de condominio. No hay ningún problema. Normalmente y habitualmente los bienes gananciales están a nombre de uno, o sea, derecho real de dominio. Es decir, uno tiene la titularidad registral del bien. Compramos un departamento de casado, digamos, un bien a título oneroso, un típico bien ganancial, y lo escrituramos a nombre mío. O sea, el bien es ganancial de titularidad del marido, en el ejemplo que estoy diciendo. Bueno, en ese caso, cuando nos divorciamos, si nosotros no establecimos un convenio, acuerdo, esto que decía recién del primer párrafo, entonces ahí va a administrar el titular registral. O sea, en el ejemplo yo, que soy el titular del bien. Por lo tanto, se va a aplicar subsidiariamente todo el régimen de administración que regía durante el matrimonio. ¿No es cierto? Por eso digo, es importante esta facultad, porque en general hasta acá no se ha utilizado esto de convenir o acordar, pero es perfectamente posible de que los cónyuges convengan entre ellos quién va a administrar. Siempre estamos hablando durante el estado de indivisión, porque ya se disolvió, se extinguió el régimen, ¿no es cierto? Es decir, que esa es una facultad que tienen los cónyuges, pero que todavía en la práctica no, por lo menos no ha resultado usual, y que creo que tiene que ver con esto, más que nada con el desconocimiento, no por la falta de utilidad, sino más que nada por el desconocimiento. Pero acá viene también un segundo párrafo, mucho más importante quizás en las consecuencias todavía no advertidas. En el 482 estamos en el régimen de estado de indivisión, ¿no? Y dice, cada uno de los copartícipes, o sea, de los cónyuges en realidad, o excónyuges, tiene la obligación de informar al otro con antelación razonable su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos. Fíjense que esto es muy importante porque todavía nadie ha registrado esto. ¿Por qué digo nadie ha registrado esto y que es muy importante?
que en algún momento va a aparecer. Porque legalmente, el que realiza actos durante el estado de indivisión por régimen, que exceden de la mera administración, debiera notificar al otro la realización de ese acto, porque el otro podría oponerse, en virtud de que ya se extinguió el régimen. Por lo tanto, tiene derecho sobre ese bien, ese ganancial. En la práctica no se hace esto. Además, la notificación, pues, basta que sea fehaciente, no necesariamente debe ser judicial. Puede ser una notificación extrajudicial. Pero la realidad es que no se hace esta notificación. Entonces, yo tengo una casa, yo tengo una casa ganancial que está a mi nombre. Nosotros nos divorciamos con mi cónyuge, no hicimos todavía la partición. La casa es ganancial, pero está a nombre mío, derecho real de dominio. Estamos divorciados. Y yo en esa casa hago una pileta de natación. En realidad, legalmente debo notificar, porque es un acto que excede de la mera administración. O sea, todas las mejoras realizadas, en este caso que no sean imprescindibles o necesarias respecto del bien, tiene que notificarse a la otra parte, porque la otra parte tiene el derecho a oponerse. Bueno, y entonces acá viene la cuestión. ¿Qué va a pasar cuando alguien se presente y cuestione estos actos? Que lo puede cuestionar, que lo va a cuestionar seguramente en algún momento cuando empiece a entrar en la práctica y muchos profesionales vean estas normas. Entonces va a decir el cónyuge no titular, no, esto hizo durante la indivisión y a mí no me notificó. Ahí viene la pregunta, es cuál es la consecuencia. La ley no establece una consecuencia, pero puede haber por los principios generales daño y perjuicio. Y ese va a ser un criterio que la jurisprudencia va a tener que resolver porque, digamos, hay un incumplimiento de un deber legal. Y por lo tanto, si incumplió el que tenía que informar, el otro podría plantear las consecuencias de ese acto. Todavía judicialmente no ha habido ningún planteo de esto, no porque no se dé en la práctica, sino porque todavía, por eso digo, como es una norma que lo incorpora al nuevo código, todavía es como que no se percibe eso en la práctica. Y tampoco las partes tienen el asesoramiento. Y aunque las partes se divorcian, en realidad el profesional le debiera decir, bueno, ustedes hasta que hagan la partición, todos los bienes que están a tu nombre, y vos quieras hacer un acto de administración que exceda esa administración ordinaria, tenés el deber de informar a tu cónyuge acerca de la realización de ese acto. Así que eso es un tema que me parece muy importante, que todavía no ha sido planteado, pero que puede conllevar muchos problemas prácticos y judiciales, porque el estado de indivisión es bastante prolongado, que estamos hablando en el tiempo, desde el punto de vista práctico. Entonces, hay muchos actos, sobre todo cuando los cónyuges tienen un patrimonio importante, porque a ver si los cónyuges no tienen un patrimonio importante, bueno, esta norma puede resultar un poco intrascendente. Pero si los cónyuges tienen muchos bienes gananciales que tendrán que partir en su momento, seguramente muchos de esos actos caen dentro de esta previsión. Acá también el artículo, si bien es genérico, puede dar lugar a un proceso de judicialización, porque es, digamos, a ver, el fundamento de este segundo párrafo es el deber de informar para que el otro tenga conocimiento, de la cual en ese contexto podemos estar todos de acuerdo, porque es lo lógico que el otro tome conocimiento de ese acto que en definitiva en la partición le va a corresponder como ganancial en la división. Ahora,
llevado a la práctica, y a ver si se entiende lo que quiero decir, esta norma puede ser fuente de conflictos, porque en realidad cuando la ley dice actos que exceden de la mera administración, ¿no? Administración ordinaria, la pregunta que todos tenemos que hacernos, bueno, ¿qué actos son de administración ordinaria y qué actos exceden de la administración ordinaria? Por supuesto que hay actos clásicos que uno los coloca en una categoría o en otra, pero hay un montón de actos de la vida diaria que están en una frontera difusa, o sea, y entonces ahí, ¿qué va a tener que hacer el titular? Ir a la justicia para que determine si ese acto es que quiere realizar es ordinario o no para informar al otro. Quizás desde el punto de vista práctico lo más conveniente es que directamente informe ante la duda, para no tener consecuencias o efectos de esta omisión, ¿no es cierto? Pero bueno, eso digo, cuando se instale este segundo párrafo en la práctica, hay un montón de cuestiones que obviamente pueden estar vinculadas o relacionadas con esto. El otro problema derivado de la norma es, fíjense, con antelación razonable. ¿Y cuál es la antelación razonable? 10 días, 20 días, un mes. Yo voy a hacer una pileta de natación y le comunico una semana antes. Y una semana antes, ¿qué posibilidades tiene de negarse o de oponerse? Entonces ahí también se abre todo un problema, porque ¿quién va a determinar cuál es la antelación razonable? Es decir, el que informa en general va a querer informar lo más cercano al acto para que no se cuestione, y el otro lo que va a querer es que le informe con bastante tiempo, digamos, para ver o pensar o lo que fuera, ¿no? Pero digo, esos son aspectos que quedan abiertos, porque indudablemente son temas que tienen, desde el punto de vista práctico, quedan abiertos como cuestiones eh, a resolver oportunamente cuando se empiecen a plantear estos aspectos o estas cuestiones, ¿no? Eh, el otro aspecto en el estado de indivisión que es importante resaltar tiene que ver con el 484. Durante el estado de indivisión, siempre, cuando habla del uso de los bienes indivisos. Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino en la medida compatible con el derecho del otro, obviamente. Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez. Hasta ahí es lo que ya había y siempre hubo, no hay ningún problema. Es decir, respecto a un bien ganancial, hay un auto y dice, yo quiero el auto. Durante el estado de indivisión lo quiero tener yo. No, el otro dice, lo quiero tener yo. Bueno, el juez va a determinar quién va a tener el uso de ese auto durante el estado de indivisión, ¿no? Estamos en el estado de indivisión. Pero la cuestión que se había planteado en la jurisprudencia del viejo código, que no, en virtud de que la ley no daba la solución, y que de alguna manera ahora se recoge en el último párrafo del 484, era si el no usuario, el otro, el que no está en el uso de ese bien ganancial, puede exigir una contraprestación por la parte que le corresponde. Por ejemplo, yo estoy viviendo en el bien inmueble ganancial, y entonces la pregunta es si el otro me puede pedir una contraprestación como alquiler por el 50% durante el estado de indivisión, ¿no? En ese caso, la jurisprudencia del código anterior, unánimemente, el criterio era el siguiente. Durante el estado de indivisión, el que está usando y gozando del bien ganancial se presume que es gratuito, porque la ley, decía la jurisprudencia, la ley entiende que si el otro no reclama es porque consiente el uso gratuito, hasta la partición. Pero esa gratuidad que se presume cesa cuando el otro pide contraprestación. Y a partir de ese momento, eso es importante, porque digamos, yo estoy divorciado
y me quedé en el bien. Me quedé usando el bien. Bueno, y estamos en estado de indivisión porque todavía no hicimos la partición. Y a los 8 meses, mi ex cónyuge me pide una contraprestación. La contraprestación correspondía para la jurisprudencia a partir de ese momento. Por los 8 meses que no me pidió ya era gratuito. O sea que la gratuidad cesaba o cesa a partir de que lo pide, y a partir de ahí entonces tiene derecho a una contraprestación que va a establecer el juez oportunamente. Ese era el régimen de la jurisprudencia. Ahora, en el nuevo régimen, el 484 prevé expresamente esta cuestión porque dice: el uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la convenida solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente y en beneficio del oponente. Bueno, en realidad la frase, es decir, el que elaboró esta frase es más complicado que otra cosa, porque en realidad, digamos, toda una vuelta que lo que está diciendo es: el uso y goce se presume gratuito en tanto no se pida una contraprestación. Y a partir de ese momento será la contraprestación. Ese es el régimen actual. Con lo cual es importante también porque en la práctica no se pide esto. Es decir, no es usual pedir contraprestación, mal llamado acá, dice indemnización. Esto no es una indemnización, es como un canon, una contraprestación. Pero bueno, más allá del término y la expresión, a partir de ahí sería la onerosidad, lo cual es muy importante porque hay que pedirla expresamente. Y esto en general se desconoce porque en el juicio de divorcio ya el abogado, cosa que por lo menos yo no he visto en ningún convenio regulador, ahí podría introducir diciendo: cuando nos divorciemos, yo pido una contraprestación. Entonces ahí ya pidió desde que se divorcia, incluso anticipadamente. Y entonces ahí le empieza a correr la onerosidad. Como no se pide, obviamente empieza a correr la gratuidad. Y a veces nunca se pide la contraprestación, muchas veces por desconocimiento. Por eso digo, esto es importante porque le corresponde el 50%, obviamente, pues si tiene ganancial, el 50 es mío que estoy usando, el otro 50 sería de él. Pero eso en la práctica, bueno, antes era entendible que no se pedía porque era la jurisprudencia, era el que decía. Entonces, como no estaba en la ley, uno puede decir, bueno, esto había que conocer la jurisprudencia. Pero en el régimen actual está en el último párrafo el 484, y entonces es importante pedir porque a veces la partición se hace a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Y entonces todo eso se pierde como posibilidad de tener una contraprestación, ¿no? Y esto es importante porque la titularidad de los bienes gananciales en la mayoría de los casos están a nombre de uno. Y entonces el otro lo que hace en la práctica es tratar de que se haga la partición lo antes posible para recibir su 50%. Pero esa partición, que es todo un mecanismo, etcétera, a lo mejor tarda mucho tiempo, y entonces uno, sin perjuicio de traccionar esto, que es lo lógico para hacer la partición, paralelamente tiene que pedir una contraprestación, porque muchas veces el titular del bien dilata el proceso. Claro, como tiene la titularidad, y entonces no le importa hacer la partición en la brevedad del tiempo. Y si además está usando y gozando de la cosa en forma gratuita, claramente beneficia al no usuario, porque además, si bien tiene el derecho después en la partición a pedir el 50% de lo que le corresponde, durante este periodo no tiene el uso y tampoco tiene un beneficio
como contraprestación, ¿no es cierto? Pero, digamos, tiene que quedar claro que eso es, desde que lo pide, le corresponde una contraprestación. En este caso, el 50% de eso, ¿no? Porque el bien es ganancial, sería el 50%. Bueno, cuando todo este periodo decíamos que puede durar poco tiempo, mucho tiempo, lo que fuere, y llegamos a el momento de la partición propiamente dicho. Y ahí en ese contexto entonces, la partición la puede pedir obviamente cualquiera de los cónyuges, o en su caso, si uno murió, los herederos del cónyuge premuerto. La partición puede ser lo que se llama partición privada o judicial. La privada o extrajudicial, como también se llama, es cuando las partes acuerdan y convienen todo. Esto sería como cuando dije recién, el convenio regulador, se ponen de acuerdo, si las partes son mayores, capaces, obviamente, y dice, bueno, tenemos 10 departamentos, esto para vos, esto para mí, y acuerdan en su totalidad, el juez tiene que homologar. O sea, rige la autonomía de la voluntad. Acá es importante la partición privada. ¿Por qué? Porque la regla de que los bienes gananciales, como ustedes saben, esto siempre fue así, tanto en el viejo como en el nuevo código, los bienes gananciales corresponden, en cuanto al valor, 50 y 50. Es decir, la ganancialidad es 50 y 50 sin tener en consideración los aportes de cada uno. Por lo tanto, no importa quién hizo el aporte. Es decir, si nosotros nos divorciamos y tenemos 5 departamentos que compramos que son gananciales, aunque yo haya sido el que trabajé en el sentido del ingreso patrimonial y pagué con eso, no importa. Obviamente los bienes gananciales 50 y 50. No importa quién era el que hizo el aporte en sentido económico, estricto o patrimonial, ¿no es cierto? Es 50 y 50. Eso siempre fue así. Ahora, si hay una partición privada, como la que estamos refiriendo acá, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad podrían darle a uno 70 y al otro 30, siempre que no afecte derecho de tercero. Pues si afecta derecho de tercero, la oposición está de él en el sentido que si el deudor, su cónyuge es un deudor y recibe en la partición el 30, le dice, no, acá mi deudor hay 20 que es de él, por lo tanto mi garantía está sobre ese 50. Y ahí está en protección obviamente del acreedor. Pero en la medida que no haya afectación de terceros interesados, los cónyuges o excónyuges podrían acordar y convenir la división como quieran. Entonces hay 10 departamentos, uno se puede quedar con 7 y el otro con 3. No hay ningún problema. Si la partición es privada y ellos acuerdan esto, no hay ningún problema. Ahí el juez tiene que homologar. No puede decir el juez, objeto de esto porque usted está recibiendo el 70 y el otro 30. No. Por eso aclaro esto del 50 y 50, es en cuanto no afecte los derechos de terceros o que no haya acuerdo de las partes. Que ahora vamos a ver, ahí sí tiene que ser 50 y 50. Pero si no, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, la partición se hace de la forma y el modo que ellos crean conveniente y por los porcentajes que ellos quieran darse o adjudicarse. Ahí no hay ningún problema. Y obviamente, si estamos frente a una partición privada, es lo más fácil y lo más conveniente porque no hay conflicto, digamos, ¿cierto? En ese caso, muchas veces esa partición se suele hacer por vía extrajudicial, con los escribanos, pero es conveniente hacerlo en forma judicial porque, digamos, acá hay un problema, los escribanos, se puede hacer en forma extrajudicial,
¿Cuál es el problema? Que no le dice el escribano, obviamente, porque el escribano es el que quiere hacer la partición. Que ahí ese acuerdo o ese convenio podría tener después, por parte de uno de ellos, objeciones. Y entonces, es importante destacar esto porque si la partición se hizo en forma extrajudicial, sin la intervención judicial, o la partición, siempre privada estamos hablando, se hizo en forma judicial, o sea, homologando, ahí tenemos dos situaciones fácticas distintas. Porque si yo, haciendo la partición privada, homologo judicialmente, la revisión de eso es más difícil. Es decir, no puede venir un cónyuge, no, pero acá en realidad yo recibí esto, no recibí lo otro, o me correspondía esto, etcétera, porque si ha sido homologado judicialmente, ahí tendríamos el control de legalidad, vamos a decir, y que tendría una mayor solidez, para decirlo de alguna manera con un término, el convenio en cuanto a la revisión. Ahora, si yo hago extrajudicialmente, ese acuerdo, ese convenio, es válido. Pero ojo, si uno de los cónyuges plantea alguna situación, y es mucho más revisable, cuestionable, eso no se lo va a decir el escribano. A ver, yo me voy con mi cónyuge, es cónyuge, tengo un escribano, y digo, bueno, acá tenemos 5 departamentos gananciales, esto se extinguió, se disolvió, ya estamos divorciados, etc. Entonces vamos a hacer la división. Perfecto. Hacemos la instrumentación, vamos a decir, registral del tema, del punto de vista el escribano hará el acto que corresponde y estamos de acuerdo. Mientras no planteemos nada, obviamente eso es válido, no hay ninguna cuestión, que es lo que uno vincula o relaciona. Ahora, a los 3 meses, mi cónyuge se presenta a la justicia y dice, no, yo quiero modificar este acuerdo. ¿Qué acuerdo? Y el que hicimos en la escribanía una vez. Porque en realidad mi marido es amigo del escribano. Y en realidad él me dijo que teníamos que firmar esto. Y yo firmé. Ahí en ese sentido es mucho más posible que se modifique, porque ese acuerdo, ese convenio, vuelvo a repetir, en la medida en que no haya cuestionamiento de las partes, no hay ningún problema. Pero la seguridad que puede tener uno y otro es aconsejable que sea homologado judicialmente, porque ahí va a tener un paso más. Cuando digo homologado judicialmente, no significa que eventualmente pueda haber una modificación, etcétera, una revisión, como cualquier acto jurídico, ¿no? Pero ya tiene otra solidez. Lo que pasa es que esto no lo dice el escribano, obviamente. En la medida que no haya conflicto, no haya cuestionamiento de las partes, no hay ningún problema. Pero si no, es un problema en ese sentido, ¿no? Sobre todo cuando involucra bienes importantes y sobre todo, y acá viene la pauta judicial cuando se revisan estos convenios, digamos, si el convenio tiene extrajudicial 50 y 50, ahí es más fácil que no se pueda cuestionar. Ahora, donde el convenio tenga que a uno le da más que al otro, que es válido, como dijimos, ahí es un problema porque ahí el otro puede decir, no, yo tuve que firmar eso, me hicieron firmar eso, etc. Entonces ahí es más probable que sea revisable o modificable ese acuerdo. Así que eso me parece que es importante, digamos, tener en cuenta porque desde el punto de vista práctico no es lo mismo eh, que sea o no sea homologado judicialmente, ¿no? Porque a veces los cónyuges dicen, incluso a veces asesorado, mal asesorado, cuando dice, bueno, que no hagan la denuncia de los bienes, total, lo hacen
una partición extrajudicial. Claro, en la medida que los dos estén de acuerdo no hay ningún problema. Pero si uno, a ver, para poner un ejemplo muy concreto, muchas veces dice el abogado, bueno, los cónyuges tienen una cuenta en el exterior, ¿no es cierto? Y entonces no la denunciemos, nos dividimos la mitad extrajudicialmente. Incluso hacen acuerdo, convenio, perfecto. Ese convenio o ese acuerdo, cualquiera de los dos va al otro día a la justicia y denuncia la existencia de una cuenta y en consecuencia no es válido el acuerdo que ellos hubieran realizado. Por ello pueden haber dicho, no hay cuenta. Aunque yo haya dicho eso, yo puedo ir contra mis propios actos, porque en la medida que yo demuestre que hay una cuenta, por ejemplo, en Uruguay, y la denuncio, es de orden público eso. No puedo decir, no, bueno, las partes hasta acá no denunciaron, no estuvieron de acuerdo que no había... No, no. Por eso digo, es irrenunciable eso. Con lo cual, si yo recibo ese 50 y no documento, tengo que pagar 2 veces, ¿eh? Ojo. Entonces a veces dice, bueno, no, la cuenta es mía. Perfecto. Yo tengo $100.000, te doy $50.000. En general eso es sin documentar. Le doy los $50.000. Mi cónyuge después denuncia en la justicia que hay una cuenta de $100.000 y le tengo que volver a pagar $50.000. ¿Qué quiero decir con esto? Y en el ejemplo que traigo a colación está referido a esto que decíamos antes. Todo acuerdo que no quede registrado y estén de acuerdo los dos, en la medida en que ninguno se arrepienta. Pero si el otro se arrepiente, no hay ninguna seguridad y ninguna posibilidad de que me diga, sí, nosotros acá firmamos un escrito que no había bienes, que no había otros bienes gananciales. Eso es irrenunciable de orden público, porque aunque yo hoy abro yo voy a pedir el divorcio y denuncio los bienes gananciales, ¿no? Denuncié 3 bienes gananciales. Sabía que tenía otros 2 y no lo denuncié. Bueno, esos otros 2 yo o mi cónyuge lo podemos denunciar durante el juicio de divorcio o con posterioridad. Y en ese sentido no es posible que yo pueda tener la seguridad jurídica de que me firme algo para que no haga en el futuro una denuncia. Entonces yo, como abogado, una de las partes, le digo, y esto sirve en tanto la buena fe de las partes no plantee judicialmente. Si me entendió eso, perfecto, hace lo que quiere. Pero no hay ninguna posibilidad de que yo pueda asegurarme de que alguno de los dos después no va a denunciar ese bien ganancial. Por eso digo, esto es importante en el ejemplo que decíamos, eh, digamos, eventualmente de los riesgos que puedan correr, si quieren correr los riesgos, bueno, a las partes, pero me parece que el abogado lo primero que tiene que informar es esto, que no es renunciable esto. Y entonces no hay posibilidad que yo pueda documentar esto. No sé si hay alguna pregunta, duda de esto. Claro, por eso decíamos, la partición privada o extrajudicial es lo mejor porque las partes están de acuerdo, son mayores, capaces, y por lo tanto no hay ningún problema. Que se repartan o dividan como ellos quieren. Ahora, cuando las partes no están de acuerdo, que es lo que pasa muchas veces, sobre todo cuando hay bienes, importante es que van a una partición judicial. Y en la partición judicial, obviamente, como el nombre lo dice,
el que va a hacer la adjudicación es el juez. Es decir, como las partes no se ponen de acuerdo, solo tenemos 10 departamentos, los dos queremos el departamento A. El juez va a decir, le corresponde a este o a este. Y ahí vamos a estar en lo que se llama una partición judicial, que obviamente acá tenemos otros costos y otros tiempos, porque obviamente, fíjense que en la partición privada no es imprescindible tampoco la tasación ni la evaluación. O sea, nosotros podemos, los cónyuges, esto que decíamos antes, está de acuerdo y nos adjudicamos, y como no tenemos que respetar, entre comillas, los porcentajes, nos podemos dar lo que queramos. Ahora, cuando estamos en una partición judicial, ya tenemos que hacer un inventario y una tasación. O sea, tiene, por eso digo, otros tiempos, otros costos, obviamente está el conflicto de las partes. Y en ese contexto, acá sí es importante destacar algo que normalmente tanto el sentido común como también mismo en el ámbito jurídico, hay una confusión cuando uno habla de bienes gananciales, que se ve mucho en la partición, porque si uno pregunta de quiénes son los bienes gananciales, si uno hace una encuesta y dice, voy a hacer una encuesta y preguntar a la gente de quién es un bien ganancial, y el 100% de la encuesta le va a decir de los dos. Y el 100% de la gente está equivocada. Porque el bien ganancial es del titular registral, es decir, del titular dominial. Podría ser de los dos si hay un derecho real de condominio, pero por el derecho real de condominio. Pero no es que el bien ganancial sea de los dos. ¿Qué es lo que la gente, en su fantasía, vamos a decir, imagina cuando habla de bien ganancial y dice de los dos? Que ahí estaría el aspecto. Que respecto de un bien ganancial, lo que el otro, el no titular, tiene es un derecho al 50% del valor al momento de la partición. Si yo entiendo así, perfecto, pero no es lo que la... A ver, muchas veces uno cuando compra un departamento, entonces la escritura dice casado, primeras nupcias, y a veces le preguntan, los escribanos también, no advierten sobre esta... Pues dice, ¿a nombre de quién ponemos? Oye, cualquiera total es ganancial. No, no, es muy importante a nombre de quién esté. En realidad debiera estar, si los escribanos informaran acerca de los actos y las consecuencias de eso, los bienes gananciales estarían en condominio. Porque la gente elegiría condominio por el derecho actual que yo tenga. Porque yo tengo un condominio, tengo mi 50%, ya lo tengo. No tengo que esperar la partición. Ahora, si ese bien es ganancial y ponemos a nombre de mi cónyuge, en realidad ese 100% es de mi cónyuge. Lo que yo voy a tener es un derecho eventual, no actual, un derecho eventual al momento de la partición. Entonces, si ese bien está ahí hasta la partición, yo tengo el derecho a tener el 50% del valor. Ese es el régimen, no lo que la gente imagina. Por lo tanto, el bien puede no estar ya. Cuando digo puede no estar ya, es porque si vamos desde el punto de vista pasivo de las deudas, yo compré un departamento. Compramos, mejor dicho, un departamento ganancial, incluso con los frutos del trabajo de mi mujer. Yo no hago nada, pero escrituramos. Ella es profesional que gana 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, y ahorramos por mes 6 millones. Entonces, bueno, después de un año
2 años, 3 años, 4 años, lo que fuera, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con este ahorro? Que es el fruto del trabajo, en este caso, que es ganancial. Como sabemos, todos los frutos, ya sea de los bienes propios gananciales y el trabajo de cada uno, es ganancial. Muy bien. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de ahorro y decimos, vamos a comprar un departamento. Vamos a invertir en un departamento. O sea, compramos durante el matrimonio a título oneroso, con fondos provenientes del trabajo, etcétera, de ella. Pero lo escrituramos a nombre mío. O sea, estamos frente a un bien ganancial de titularidad del marido. El bien es mío. Y entonces fíjense esta consecuencia. Desde el punto de vista pasivo, decía recién. El bien está escriturado a nombre mío, yo tengo el derecho real de dominio a mi nombre. Y yo contraigo deudas, deudas propias, no deudas que son carga además de la comunidad. No, me voy, como no hago nada, me voy un mes a dar la vuelta al mundo por Europa. Digo, mientras vos trabajás, yo me voy a Europa. Como no tengo nada que hacer, me voy a Europa. Muy bien. Me voy un mes. Me fui solo. Ella se quedó trabajando. Bueno, yo me fui con tarjeta. Llego después de un mes y digo, gasté $70.000. Me dicen, ¿qué gastaste? No sé, anduve por todos lados. Gasté $70.000. Bueno, fíjense que frente a esa circunstancia, mis acreedores me pueden ejecutar el 100% del bien. Este departamento que todo el mundo es mío. Y entonces me podrían ejecutar ese 100%. Y mi cónyuge no podría decir, no, el 50 es mío. No, es 100. En el fuero comercial, sobre todo, hay una frase que me parece muy gráfica para ejemplificar esto que estoy diciendo. Digo, esto que estoy diciendo es unánime, no es que estoy haciendo una interpretación. Y unánime del código de Vélez, digamos, hasta acá. Esto nada cambió. Por eso decía, en el fuero comercial hay una frase que dice, en las relaciones obligacionales frente a terceros, respecto al deudor, la garantía común de los acreedores, que es el patrimonio del deudor, el patrimonio del deudor está dado por todos los bienes a su nombre. Y no importa si el bien es propio o ganancial. A ver si se entiende. Si yo tengo a mi nombre 5 departamentos gananciales, a mi nombre, mis acreedores me pueden ejecutar los 5 departamentos. Son míos. Acá viene lo que decía anteriormente. Y el imaginario cree que es de los dos. Es decir, mi acreedor me puede ejecutar el 100% y mi cónyuge no puede hacer nada. Fíjense que si esos bienes estaban en condominio, mis acreedores me podrían ejecutar el 50% y no tocar el 50% de mi cónyuge. Claro, pero todas esas diferencias prácticas como que la gente la pasa por alto, no. Cree que de los dos es de los dos. Bueno, pasando por todo esto, vamos a suponer que no, efectivamente compramos un departamento y está ahí. Llegamos a la partición. Mi cónyuge es la que hizo el aporte económico, pero resulta que nos divorciamos después y compramos 5 departamentos con el fruto del trabajo de ella, pero está a nombre mío. Bueno, llegamos a la partición, por suerte están sin que lo haya tocado o modificado mi patrimonio, no lo saqué de mi patrimonio. Bueno, estamos en la partición. ¿Cuál es el derecho de mi mujer, en el ejemplo, de mi cónyuge en esa partición? El derecho de ella es sobre el 50% del valor de los bienes gananciales. Ojo, cuando digo el valor, es muy importante porque acá está la otra diferencia que distingue el derecho real de condominio con el régimen de comunidad, porque cuando yo voy a la división por derechos reales del condominio, cuando los condóminos piden la división, yo tengo un derecho sobre la cosa.
Es decir, a mí me toca el 50%, si es que tenemos la mitad o la mitad. Lo que tengo que ver es qué es 50 y qué es 50. Es decir, que en el condominio yo tengo un derecho sobre la cosa. Por lo tanto, la división es, a ver, de este bien, este departamento, qué parte, qué porcentaje te toca a vos y a mí, pero ese departamento. En la partición del régimen de comunidad, los cónyuges tienen el derecho al valor, no sobre la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante, tenemos 5 departamentos. Lo que importa, primero, el valor. Departamento 1, 100, el otro 120, etc. De los 5 departamentos que entran en la masa común partible a dividir, el procedimiento es el siguiente. De esa masa común a dividir, los 5 departamentos valen $3.500.000 del total. Sumo 1, 2, 3. El valor, que es lo que me importa, el valor. Hay 5 departamentos gananciales. ¿Cuál es el valor? El total, $3.500.000. Esa es la masa común a dividir. Entonces ahí lo que tengo que hacer es decir, ¿cuánto le corresponde a cada uno? La mitad de esos $3.500.000, $1.750.000 sería, es lo que le corresponde a cada uno. 1.750.000. Muy bien. Cuando yo sé eso, cada uno le toca 1.750.000. Me tengo que ir a la titularidad. Y entonces dice, ¿a nombre de quién está esto? Mío. Los 5 departamentos, casa, están a nombre mío. Entonces yo, en el caso concreto, le tengo que dar a mi cónyuge $1.750.000. Y ese $1.750.000, que es el derecho que ella tiene por la ganancialidad, puede ser que con ese departamento, dinero, otro bien. Es decir, no garantiza que ella reciba 2 departamentos y medio. O sea, el derecho que ella tiene, para que se vea gráficamente y prácticamente lo que estamos hablando, el no titular, lo que tiene derecho es el valor al 50%. Por eso digo que es muy importante a nombre de quién esté, porque el titular registral es el que tiene siempre, está en mejores condiciones, no solamente durante el matrimonio, sino también en la partición. No es como la gente cree que, como si fuera un condominio, ella tiene el derecho a ese departamento. No. De hecho, yo podría darle 1.750.000 en dinero. Digamos, de esa forma es la partición. Por eso es importante, si está en condominio, si esos 5 departamentos, a ver si se entiende, si esos 5 departamentos figuran bajo un derecho real de condominio, ella tiene derecho sobre los 5, la mitad. Por eso digo, adviertan la diferencia que hay, que parece sutil, pero es la diferencia. Si un bien, si un bien está a nombre de uno o a nombre de dos. Y acá nos conduce a la práctica de destacar que en la partición judicial tenemos el siguiente problema. Cuantitativamente, de acuerdo a las escribanías, ¿no es cierto? Incluso en estudios que se han hecho respecto a alguna provincia, pero esto es aplicable o puede ser aplicable para todo el país, en el sentido de que no cambia esta costumbre que voy a decir o esta modalidad. Se registra, y esto digo antes del código y aún con el código, se registra por parte de las escribanías la diferencia sustancial que hay en la titularidad de un bien ganancial, de un derecho de propiedad, de dominio, por sobre condominio. Es decir, los escribanos dicen que
aproximadamente un 80% de las escrituras de un bien ganancial se escrituran a nombre de uno de otro, o sea, derecho real de dominio. Y excepcionalmente en condominio. Ahí ya tenemos el primer problema. Digo, para ver el impacto práctico. Y el segundo aspecto, que conecta fundamentalmente con esto, es que ese gran porcentaje del derecho real de dominio, estamos hablando siempre de matrimonio, en el régimen de comunidad, de bienes gananciales en concreto, esa titularidad de derecho real de dominio, que es en la mayoría de los casos, en su gran mayoría la titularidad es del hombre. Entonces acá nos conduce, desde el punto de vista práctico, a algo imperceptible digo porque nadie lo ve desde esta perspectiva, o digamos que es muy importante en este sentido, que impacta directamente en lo que es una perspectiva de género. Porque en realidad en los casos de partición judicial, la que tiene que tratar de recuperar, entre comillas, su 50% es la mujer. Estando el marido o ex marido, muchas veces ¿cuántos casos han visto ustedes en tribunales o en la profesión en donde se divorcia y tienen 5 casas y la mujer hasta la partición tiene que pedir alimentos? Tiene de esas 5 casas, sabe que le toca 2,5. Claro, pero el problema es que la propiedad lo tiene el marido. Entonces no tiene un peso. O sea, va al abogado y le dice, bueno, sí, hay que hacer la partición y todo. Doctora, mi doctor o doctora, ¿cuánto puede tardar esto? Y 2, 3 años. Dice, bueno, ¿sabe qué pasa? Me estoy muriendo de hambre yo, porque no tengo nada. Entonces tiene que pedir alimentos, cuando que en realidad tiene, se supone, un patrimonio de 2 departamentos y medio. Pero la realidad es que no tiene nada hasta ahí. Tiene que esperar la partición para tener eso. Entonces se va en su vida de relación y dice, voy a contraer una deuda. Y dice, bueno, voy a pedir un crédito. Y digo, mire, yo me divorcié y compramos y tenemos nosotros 5 departamentos gananciales. A mí me corresponde 2,5. Y entonces el banco le dice, ¿y a nombre de suyo qué? No tiene nada. Haga la partición y venga. O sea, tiene 0. No es que ella puede dar como garantía, decir, bueno, acá yo acredito esta circunstancia que voy a tener. Por eso digo, el impacto desde el punto de vista real, concreto, de esta situación es cómo puede haber, o acá se explica, cómo puede ser que muchas veces la mujer divorciada pide alimentos teniendo un patrimonio a liquidar en el futuro. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que no tiene la titularidad. Y entonces no puede disponer de ese capital. Ese efecto, digamos, sociológico muy importante, porque en realidad debiera haber un derecho a la información desde esta situación, por la cual los bienes gananciales debieran ponerse en condominio. Porque si la mujer, o si fuera el caso del hombre en este momento, percibiera esta diferencia, va a decir, no, escribano, vamos a poner nombre de los dos. Muchas veces ustedes habrán escuchado la frase, se compran un bien ganancial, escrituran, y dice que esté a cualquiera de los dos, total el bien es ganancial. Es más, muchas veces cuando viene un cliente y le dice, yo me estoy divorciando y tenemos una casa, y la casa es de los dos. Porque, dice de los dos porque compraron durante el matrimonio. Y uno le dice, tráigame la escritura. Y en la escritura está a nombre de uno. Es decir, uno cree que porque en la escritura dice casado en primeras nupcias, ejemplo, entonces ya es condominio. Una cosa es eso, el estado civil, en este caso, y la otra es
si está bajo el derecho real de dominio o de condominio. Y al estar en la mayoría de los casos bajo el derecho real de dominio, yo presumo que no percibe la gente la diferencia, porque si percibiera la diferencia, en su gran mayoría, esos bienes gananciales estarían a nombre de ambos. Y esto y estamos hablando de situaciones normales que tiene que atravesar todo su periodo, que no le pase en el medio algo raro después de la extinción, porque en muchos casos en la partición se observa que hay como una insolvencia del titular. Insolvencia que puede ser muchas veces creando deudas. Y entonces cuando el cónyuge va a retirar sus 50, le dice, no, ahora ya no está sus 50, está el 30. Claro, yo puedo hacer una acción de fraude, entonces le digo al abogado, mire, que me dé los 30 y vamos a terminar con esto, porque si no, yo no puedo estar 10 años acá esperando. Esta es la realidad. Es decir, la situación de desigualdad fáctica en todos estos aspectos es importante porque en definitiva termina recibiendo en la partición lo que el titular le quiere dar. Entonces uno dice, bueno, en realidad me tiene que dar 100. Me ofreció 70 y yo voy a ganar 70 porque si no, para los 100, ¿cuánto voy a tener que esperar? Es decir, no, si bien hay un acuerdo, y muchas veces en el ámbito jurídico se dice, qué bueno, hubo un acuerdo en la partición, sí, ¿cuánto recibieron cada uno? Nunca lo que le corresponde, porque el titular impone las condiciones y la modalidad. O le dice, te voy a dar, soy solvente y te voy a dar que te conviene en dinero, perfecto, te voy a dar en dinero, te voy a pagar en 10 cuotas. Y no, ¿por qué no me pagan 5, no? 10 cuotas. Y dice, pagame en 10, tratá de pagarme en 8. Porque no está en condiciones de igualdad para negociar. De algo que es del cónyuge, el tema es cómo, es decir, estamos analizando acá desde el punto de vista práctico, cómo hacemos para llegar a que esa persona reciba lo que le corresponde, 50%. Y ahí hay todo un camino invisible o una serie de circunstancias que no están percibidas, pero que claramente implican una situación diferencial, que se da también, hay una nueva institución ahora que no estaba en el código anterior, que es la atribución preferencial del 499, el artículo 499. Y dice, uno de los cónyuges estamos en el acto de la partición, uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad industrial o artística, de los bienes de uso relacionado con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituye una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte de esta, con cargo de pagar en dinero, a diferencia del otro cónyuge por sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, que puede conceder plazos para el pago si ofrece garantía. Es decir, que ahora hay una institución por la cual en el lote, como dijimos, nos corresponde 50 y 50. Entonces lo que estamos discutiendo es cuál es mi 50, qué parte te lleva a vos, de bienes, en dinero, en especie, en valor, y cuál es mi 50. Bueno, en principio están en igualdad de condiciones, por lo tanto, si hay disenso, el juez puede decir este bien para este, o este bien para el otro, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero mediante la institución de la atribución preferencial, uno de ellos, si se da alguna de estas circunstancias, podría decir esto que quede para mí. Y por lo tanto que se me adjudique a mí en mi lote del 50%. Incluso, aún siendo mayor eso que se me va a adjudicar, y ahí traigo a colación lo que dice unidad económica, subrayo, que dice, no, tenemos una empresa, que granza, que se me adjudique a mí, porque yo soy el que he formado, he estado ahí, estoy ahí. Perfecto.
Y el otro, a través de una atribución preferencial, dice, bueno, pero ¿cuánto vale esta empresa? 500. ¿Cuánto nos corresponde a nosotros cada uno? 300. Bueno, está excedido, porque vos querés algo, a vos te corresponde 300, pero vos estás pidiendo que se te atribuya 500. Y entonces ese que pide la atribución, si paga el saldo, se le atribuye. Entonces puede darse esta circunstancia que en principio, digamos, la atribución preferencial, a ver si se entiende, desde el punto de vista teórico es importante porque destraba un conflicto, en el sentido de que, digo, bueno, que me quedo yo, porque obviamente si digo esto es porque estamos en conflicto, y no, porque si los dos acordamos en esto, no hay conflicto, ahí no hay. Pero esto es cuando hay conflicto, y entonces digo que se me atribuye a mí, por alguna de estas circunstancias del 499, y si excede el valor, si no excede el valor, digamos, se me adjudicará eso y otras cosas. Pero si excede el valor, yo pago el saldo. ¿No es cierto? En esas condiciones, muchas veces, la persona que maneja la empresa, normalmente el hombre, tiene el derecho a elegir. Dice, yo me quedo con la empresa y te voy a dar 200.000. ¿Y cómo me va a pagar los 200.000? Y entonces la última parte dice, habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes. Y entonces te voy a pagar en cuota. Dice, no, yo no quiero en cuota. Yo quiero que me pague al contado. Porque a mí me corresponde 300 y yo quiero recibir 300 ahora, no dentro de 10 meses. Y entonces el que pide la atribución puede decir, no, yo ofrezco las garantías porque soy solvente. Es más, se me adjudica a mí una empresa, imagínense, si soy solvente, le pago 20 cuotas. Y el juez puede decir, bueno, sí, le pagan 20 cuotas. Ahí puede haber también un tema de aprovechamiento. En la medida que no haya un aprovechamiento y que esté en igualdad de condiciones, no hay ningún problema. Al contrario, la atribución preferencial creo que es importante porque destraba un problema o un conflicto, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista práctico también me parece, esto no está dicho en la ley, que el juez podría objetar esto si hay una situación de desigualdad en esta condición, y por eso decía antes también desde el punto de vista con perspectiva de género. Porque normalmente, sobre todo la unidad económica, por ahí está el punto. Si una empresa, ¿quién está a cargo de la empresa? Si está el hombre. Sí, perfecto, esto es ganancial. Se queda él con la empresa. Sí, te voy a dar el valor. ¿Y cuánto es el valor? Es en cuota. Y ni hablemos de la inflación, ¿eh? Pues ese es otro tema. Cuando den cuota, chao, imagínense. Le pagan cómodas cuotas, que además esas cuotas tienen que ver también con un deterioro desde el punto de vista, la cuota 3 no es lo mismo que la cuota 6. Todos esos aspectos para nosotros es importante porque inciden respecto de esa persona que está en una situación que está por recibir su parte, miren de qué forma puede llegar a recibir su parte. Dato que me parece importante porque esa diferencia hace que quizás no se advierta desde el punto de vista previo, pero que en el momento de la partición están en una desigualdad real, muy notoria, clara, evidente, con respecto a esta situación, ¿no? ¿Qué duda o pregunta tienen sobre esto? Buenas tardes, doctor. Yo le quisiera hacer una pregunta. Sí. Yo tengo acá un caso particular, sí, en donde todos los bienes gananciales que se adquirió durante el matrimonio fueron registrados a nombre de una sociedad. Sí. En donde en esa sociedad la esposa no es socia. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para determinar el valor de qué lo que le corresponde a ella reclamar como bienes gananciales?
Por eso, ahí el tema, cuando hay sociedad es complicado porque el que está, si está dentro de la sociedad, el socio, digamos, maneja Sí, el ente societario. Entonces, sí. como todos sabemos, en el ente societario, primero yo puedo crear pasivos inexistentes. Mm, Y en segundo lugar, el manejo de la sociedad, el acceso a los papeles lo tienen los socios. exactamente. Entonces, mi cónyuge que está fuera de la sociedad tiene todas las garantías que puede tener de medidas cautelares, etcétera, pero no puede entrar a la sociedad. Entonces Exacto. ahí, desde el punto de vista práctico, está limitado a cómo sea el giro societario de esa sociedad. Es más, cuanto mayor sea la importancia del ente societario y mayor orden tenga esa sociedad, Sí. puede crear un activo o un pasivo para Mm, perjudicar al otro fácilmente. exactamente. Y el otro está atado, dice, no, yo sé que esta empresa gana 100 pesos. Yo sé, por mi cónyuge, yo sé que todos los meses gana 100 pesos. Y vamos a los papeles y dicen, no, gana 30. En ese Bien. caso, si quiere Ujú. plantear todos los cuestionamientos que pueda haber, incluso con respecto al ente societario, etcétera, usted me pregunta, ¿cuántos casos un cónyuge? Porque en doctrina o los libros dicen, bueno, se puede plantear una acción de fraude. Sí, perfecto. Vamos a la jurisprudencia de los últimos 80 años. ¿Cuántos casos los cónyuges, el cónyuge del socio de una sociedad logró a través del velo societario provocar el fraude? No, no me alcanzan los dedos de la mano. Ujú. O sea, la acción está, pero vamos al punto de Sí. vista práctico. Porque si habría 1000 casos de jurisprudencia por año, digo, bueno, acá está el camino. Pero la realidad práctica es, a ver, yo soy abogado de no socio, dice, me va a dar 500 pesos, agarrar los 500 pesos, porque si no vamos a perder tiempo, costo, y lo único que te va a salir es un horario de los abogados, porque no va a poder probar nada. Esa es la realidad práctica. Práctica. Ujú. Es decir, porque vuelvo a repetir, uno va en los casos jurisprudenciales, cuántas situaciones ha logrado el cónyuge por un divorcio, por un conflicto, en este caso de los cónyuges, afectar o descubrir a través del velo societario este fraude, y sí, prácticamente, No y existe, entonces no se puede. digo, no vaya a perder tiempo. Bien. Este, Más allá que unos abogados le dicen, sí, vamos a un juicio porque usted sí, está bien, pero ¿cómo vamos a probar eso si no tenemos las herramientas para entrar ahí y estamos en condición de desigualdad con respecto a la prueba? Y ahí, en ese caso, a la prueba, no se puede pedir una prueba anticipada para Sí, probar sí, todo lo pero en que la él medida, tiene. pero ¿cuál es la prueba? Porque la prueba se ha emitido por el ente societario a través de sus Sí. registros y el registro lo maneja el ente societario. Pero lo podrá manejar desde el divorcio para adelante, porque Sí, para atrás. lógico, pero por eso digo, tanto Ujú. para atrás como para adelante lo puedo manejar, pero yo no puedo controlar eso. A mí me dice, Bien. ¿cuánto ganamos? 100. No, ganamos 200. No, ganamos 100. Y yo sé que gana 200, pero ¿y cómo Ujú. hago para probar que gana 200? Ahí está el problema. Salvo que sea Bien. una sociedad muy informal, muy trucha, pues uno dice, bueno, ya ve la sociedad y dice, a ver, el balance de esta gana 100 pesos. Digo, uno va y un día y dice, no, esta gana 100 pesos por día. Ese cuando es muy trucho sí se puede atacar o se puede. Pero si el Ujú. ente societario está bien formado, ahí yo no puedo controlar. Digo, Bien. no puedo controlar siendo cónyuge desde afuera. Ahí estoy Ujú. atado un poco al resultado de esas consecuencias que me da. Legalmente, vuelvo a repetir, lo puedo hacer. El tema es que en la práctica es difícil probar esas circunstancias. Bien. Este, Sí. bueno, no sé si Nada más. la próxima clase es el jueves, ¿no? Este, que vamos a ver la liquidación de bienes en las uniones convivenciales. O cualquier duda, pregunta, también lo pueden hacer en el momento. Cualquier cosa también este,
Mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí subimos siempre actividad o información que le puedan resultar a ustedes de interés académico, ya sea en forma presencial o virtual. Y en particular, el 29 y 30 de junio hacemos el 5º foro de familias y sucesiones en la UBA. El viernes 30 de junio es presencial, así que si les interesa es durante todo el día. Para el que le interese, ahí está la información o también me pueden preguntar. Y el día jueves es en forma virtual, por Zoom y por el canal de la cátedra. Así que, bueno, si les parece, seguimos entonces la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Excelente Bueno, clase. a ustedes, gracias, muy amable, gracias. Gracias, buenas tardes, profesor. Hasta luego, buenas tardes, buenas tardes. El jueves, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta el jueves, gracias.